En este video nos vamos a ocupar de uno de los asuntos más importantes de la cosmogonía esotérica, y es el aspecto relacionado con los secretos de la electricidad y sus distintos poderes de manifestación en la naturaleza. Como dice la señora Elena Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, tomo primero, título Cosmogénesis, la electricidad, o sea, la fuerza fojática, es un puente, es un mediador entre el espíritu y la materia. Es la fuerza que utilizan los constructores del universo para llevar a cabo la ideación universal. Como siempre, nos vamos a seguir del volumen primero de la Doctrina Secreta ya mencionado, escrito por la señora Elena Blavatsky. Ella era una experta en símbolos, ella era una experta en religiones comparadas, una experta en religiones orientales, y escribió a fines del siglo XIX su famosa obra La Doctrina Secreta y muchos otros libros, donde ella trae a Occidente, al público general de Occidente, a los no iniciados occidentales, todas las claves para decodificar los libros sagrados, o sea, los conocimientos esotéricos que pueden darse en este siglo al público en general. Esas claves son muchísimas, pero la más importante puede ser la cosmológica y la antropológica. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la ya citada señora Elena Blavatsky en el ya citado libro La Doctrina Secreta. Y dice: siendo Fohat uno de los más, sino el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser minuciosamente descrito. Así como en la cosmogonía griega más antigua se refiere por complemento de la posterior, Eros es la tercera persona de la Trinidad primitiva, Caos, o sea, Gea, y Eros, que corresponde a la Trinidad cabalística, a Ein Sof, el todo sin límites, pues Caos es el espacio, el abrir por completo, estar vacío, Shekinah y el anciano de los días, o el Espíritu Santo. Del mismo modo, Fohat es una cosa en el universo aún sin manifestar y otra en el mundo fenomenal y cósmico. En el divino es el poder oculto, eléctrico y vital, que bajo la voluntad del Logos último es el poder oculto, eléctrico, como ya dijimos, es el creador, une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. Pero en el universo inmanifestado, Fohat ya no es esto, como Eros no es el ulterior y brillante Cupido alado o el amor. Fohat nada tiene que ver todavía con el cosmos, puesto que éste no ha nacido y los dioses duermen aún en el seno del Padre-Madre, entre comillas. Es pues una idea abstracta, filosófica, no produce todavía nada por sí mismo, es sencillamente el poder creador potencial, en virtud de cuya acción el noúmeno, la causa de todos los fenómenos futuros, se divide, por así decirlo, solo para reunirse en un acto místico, suprasensible, y emitir el rayo creador. Cuando el Hijo Divino, entre comillas, se destaca, entonces se convierte Fohat en la fuerza propulsora, en el poder activo que es causa de que el uno se convierta en dos y en tres en el plano cósmico de la manifestación. Así que el triple uno se diferencia en los muchos, y entonces Fohat se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. Hallamos un eco de estas enseñanzas antiquísimas en la primitiva mitología griega. Erebos y Nux nacen del caos y bajo la acción de Eros dan nacimiento a su vez al éter y a Hémera, o sea, la luz de la región superior y la de la inferior terrestre. Así que las tinieblas generan luz. Compárese esto con la voluntad o el deseo, entre comillas, de crear de Brahma,
en los Puranas, que son los libros exotéricos hindúes, y en la cosmogonía fenicia de los fenicios, con la doctrina de que el deseo es el principio de la creación. Y agrega la señora Blavatsky, Fohat hállase íntimamente relacionado con la vida una, entre comillas. Del desconocido uno emana la totalidad infinita, el uno manifestado, la edad manvantárica periódica, y esta es la mente universal, que separada de su fuente origen es el demiurgo, el Logos creador de los cabalistas occidentales, el Brahma de 4 caras de la religión hindú. Así que en su totalidad, y considerado en la doctrina esotérica desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, representa suestes de los más elevados choans creadores o jerarquías creadores. Simultáneamente con la evolución de la mente universal, la sabiduría oculta de Adi Buda, el Supremo y el Eterno, se manifiesta como Avalokitesvara o Isvara manifestado, que es el Osiris de los egipcios, el Ahura Mazda de los zoroastrianos, el hombre celeste de los filósofos herméticos, el Logos de los platónicos y el Atman de los vedantinos. Por la acción de la sabiduría manifestada, o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, la reflexión de la mente universal, que es la ideación cósmica y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación, se convierte obviamente en el Fohat del filósofo budista esotérico. Y pues Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Así pues, el sistema solar, traído a la existencia por estos agentes, está constituido por 7 principios, como todas las cosas que existen en estos centros. Tal es la enseñanza del esoterismo transhimaláyico. Cada filosofía, sin embargo, tiene su sistema para la división de estos principios. Fohat, pues, es el poder eléctrico vital personificado. Es la unidad trascendental que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad, en aquellos fenómenos en que lo que parece subjetivo obra sobre lo que parece objetivo y lo impulsa a la acción. Fohat, pues, es no solo el símbolo viviente, el receptáculo de aquella fuerza, sino que es mirado además por los ocultistas como una entidad, siendo las fuerzas sobre que actúa cósmicas, humanas y terrestres, y ejerciendo su influencia sobre todos estos planos respectivamente. En el plano terrestre se siente su influencia en la fuerza magnética y activa, generada por el enérgico deseo del magnetizador. En el cósmico, hállase presente en el poder constructor que en la formación de las cosas, desde el sistema planetario a la luciérnaga, a la simple margarita, lleva a efecto el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino en lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa en especial. Es metafísicamente el pensamiento objetivado de los dioses, es, entre comillas, el verbo hecho carne, en una escala inferior, y el mensajero de la ideación cósmica y humana, la fuerza activa en la vida universal. En su aspecto solario, Fohat es la energía solar, el fluido eléctrico vital y el cuarto principio de conservación, o sea, el alma animal, por decirlo así, de la naturaleza, o sea, la electricidad. Agrega la señora Blavatsky. En 1882, presidente de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, fue criticado por asegurar en una de sus conferencias que la electricidad era materia. Tal es, sin embargo, la enseñanza de la doctrina oculta. La fuerza, la energía pueden ser nombres más a propósitos para ella,
mientras la ciencia europea sepa tan poco respecto a la naturaleza verdadera. Sin embargo, es materia, del mismo modo que lo es el éter, puesto que es atómica, si bien a varios grados de distancia de aquel. Parece ridículo arguir que porque una cosa es imponderable para la ciencia, no pueda ya ser llamada materia. La electricidad es inmaterial, entre comillas, en el sentido de que sus moléculas no se hallan sujetas a la percepción y al experimento. Sin embargo, puede ser, y el ocultismo dice que es atómica, y por lo tanto es materia. Pero aún suponiendo que fuera anticientífico el hablar de ella en tales términos, desde el momento en que la ciencia llama a la electricidad fuente de energía o simplemente energía y fuerza, se pregunta la señora, ¿en dónde existe una fuerza o energía que pueda concebirse prescindiendo de la material? Maxwell, un matemático y uno de los mayores autoridades en cuestión de electricidad y sus fenómenos, dijo hace años que la electricidad pues es materia y no meramente movimiento. Y volviendo a Fohat, dice la señora Blavatsky que este hayase relacionado con Vishnu y con Surya en forma simbólica en el carácter primitivo del primero, pues Vishnu no es un dios elevado en el Rig Veda, que es uno de los libros más interesantes de la bibliografía hindú. El nombre Vishnu procede de la raíz Vish, que es penetrar, y Fohat es llamado el que penetra, entre comillas, y el fabricante que da forma a los átomos procede de la materia informe. Así que en los textos sagrados del Rig Veda también es Vishnu, entre comillas, una manifestación de la energía solar, y se le describe dando 3 pasos a través de las 7 regiones del universo, teniendo a Dios védico muy poco en común con el Vishnu de los tiempos posteriores. Por lo tanto, ambos son idénticos en este rango particular, y en el uno es la energía del otro. Así pues, esta es una más o menos completa definición de lo que puede ser los poderes esotéricos de la energía eléctrica.